Una de las grandes diferencias en la inteligencia entre hombres y mujeres está determinada fundamentalmente por la cultura. Cuando nos referimos a las diferencias en inteligencia, estamos y tenemos que entender la naturaleza de la inteligencia humana y sus características eh, de origen, ¿no? ¿Cómo llega la inteligencia a un individuo? ¿Cómo se forma la inteligencia en un individuo? Y esto está determinado por una serie de factores varios, como por ejemplo la genética, como por ejemplo la cultura, o como por ejemplo el entorno. Resulta complejo en el fondo definir qué es la inteligencia en un individuo cuando en la realidad conceptualmente no tenemos definido aún inteligencia por sí misma, ¿no? Resulta difícil entender cómo definir la inteligencia masculina, inteligencia femenina o sexismos varios cuando en el fondo no conocemos y no entendemos qué es la inteligencia. Si le soy sincero, el razonamiento de la inteligencia como la resolución de los problemas complejos en el entorno puede resultar en algunos casos útil, pero cuando comparamos, por ejemplo, como siempre digo, un murciélago con un ser humano y establecemos hitos del ser humano para la resolución de los problemas del murciélago, podríamos de manera absurda deducir que el murciélago es idiota, cuando en el fondo está resolviendo problemas de murciélago de forma efectiva y tendríamos que comparar su resolución de problemas con otros murciélagos. Claro, cuando tienes especies individualistas, cuando tienes especies en las que quieres comparar individuos que están intentando resolver el mismo problema, puedes establecer una serie de condiciones, una distribución normal, ¿cierto?, de la aptitud con respecto a esa resolución y por tanto definir aquellos que estén más rezagados o más aventajados en la distribución. Pero con la complejidad del comportamiento del ser humano se vuelve algo completamente absurdo, algo simplista y algo que en el fondo podría tener alguna correlación con el mundo real, pero que de ninguna manera es suficiente para poder determinar qué es la inteligencia y qué no lo es. Es por tanto que desde mi perspectiva tenemos que de alguna forma lograr solventar esta dificultad ampliando el concepto de inteligencia a la capacidad de abstraer conceptos, a la capacidad de abstraer de la realidad y trabajar con esas abstracciones. Ahora también podemos intentar de alguna forma definir esa abstracción en niveles. Y sería un error considerar que porque tú no eres capaz o porque simplemente la tarea no requiere que tú abstraigas lo suficiente, eres más tonto que otra persona que sí abstrae. De esa forma podríamos definir que un futbolista es completamente idiota por no ser capaz de entender la literatura o por no ser capaz de entender arte, ¿cierto? Donde necesitamos una capacidad de abstracción alta. Es por tanto que creo que de alguna forma también, aunque definamos esta situación como la capacidad de trabajar con abstracciones, tenemos que también situarlo en los niveles de complejidad adecuados. Y es por tanto que se hace urgente establecer niveles de abstracción cuando hablamos de la inteligencia del ser humano, de la inteligencia en general. Ahora, ¿cuáles son estos niveles? Bueno, creo que podemos dar la base estableciendo una serie de niveles sencillos, útiles, que nos van a permitir en el fondo comprender cómo funciona la mente, cómo funciona la inteligencia y los problemas. En fin, de esta forma podemos establecer que existen y que existe la necesidad de dividir en el fondo en niveles de abstracción, en niveles de capacidad de abstracción, para poder deducir qué es la inteligencia. Por ejemplo, un nivel de abstracción podría ser la abstracción básica de poder deducir del entorno objetos simples. Ya posteriormente podríamos establecer como otro nivel de abstracción, establecer relaciones entre esos objetos simples y posteriormente establecer principios de esas relaciones. Siendo nivel 1, 2 y 3 niveles distintos en escala y por tanto diferentes en términos de problemáticas. La problemática para el nivel 1 podría ser la diferencia que hay entre un tornillo y una tuerca. La problemática en el nivel 2 podría ser la utilidad de ese tornillo y una tuerca en un motor.
Y ya posteriormente podríamos tener un nivel 3 donde establecemos la utilidad del motor en un entorno y en un contexto determinado, o el uso de ese motor. Tenemos 3 niveles, por tanto, distintos, y creo que también existen personas con capacidades distintas en los distintos niveles de abstracción determinados fundamentalmente por un principio que es la seguridad. Nuestra infancia, nuestro entorno nos determina a estar más seguros o menos seguros en un nivel determinado, de la misma forma que creo que también existe una tendencia genética a esta determinación. De esa forma, yo puedo ser muy inteligente en un nivel de abstracción alto, pero muy tonto en un nivel de abstracción bajo, teniendo personas que son brillantes en arte, pero en el fondo no pueden correr ni 5 metros sin tropezarse. Tenemos también, por el contrario, personas que son capaces de ser los mejores futbolistas del mundo y que a la hora de articular una oración no saben ni siquiera usar un verbo distinto a un adjetivo o usar un pronombre adecuado. Creo que también definitivamente debe existir dentro de eso un rendimiento menor en todas las escalas y también un rendimiento mayor general. Y en ese sentido tendríamos una inteligencia promedio, ¿no? Que es lo que nosotros podríamos más o menos deducir con un test de inteligencia común y regular. Ahora, yendo al punto fundamental del video y habiendo explicado las bases para poder entender aquello que voy a comentar, creo que es súper importante entender que sí, definitivamente existe una diferencia sexual en hombres y mujeres. Y para poder entender finalmente esta inteligencia tendríamos que evaluar cómo los hombres y mujeres interactúan en los distintos niveles de abstracción. Y creo que aquí es donde radica la fundamental diferencia. Por un tema social, por un tema ecológico incluso, podríamos intentar pensar e hipotetizar, y esto es una hipótesis, no es la realidad, que hombres y mujeres tienden a estar en un nivel de abstracción bastante diferente. Hombres, por experiencia personal, creo que tienden a estar en un nivel de abstracción más alto, mientras que las mujeres tienden a estar en un nivel de abstracción más bajo. Esto es por donde perciben la inseguridad. Mujeres suelen percibir la inseguridad del entorno cercano. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? ¿Qué es lo que va a pasar con las relaciones sociales hoy, esta semana? Mientras que hombres suelen ser, al menos en la sociedad en la que yo vivo, suelen estar centrados en qué es lo que va a ocurrir en el entorno lejano. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el dinero el próximo mes, el próximo año o incluso la próxima década? Definitivamente no creo que esto sea una relación cerrada. Podemos tener probablemente factores que sean mucho más influyentes que el sexo, ¿cierto? Y sería súper interesante hacer un estudio real de cómo podemos medir todas estas cosas. Creo que la situación de por qué las mujeres tienden a estar más centradas en las relaciones sociales también es muy interesante de evaluar en este sentido, considerando cómo los hombres se relacionan con respecto a eso. En fin, esa es la reflexión de hoy. Definitivamente hay que pensar y evaluar esto de la forma en la que lo merece, de forma científica, sistemática, porque creo que también tirar muchos triples en esta temática, que es tan compleja, puede resultar complicado. Así que eso, chavela.